Hola a todos, mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque, Permacultura Serrana. Desde las sierras de Córdoba, Villa Alpina, Valle de Calamuchita. Hoy vamos con la clase 2 de metodologías de proyectos. Como ya les comenté en un video anterior, es muy común que los proyectos fracasen. La mayoría de los proyectos fracasan y una manera de minimizar ese riesgo es aplicando una metodología de proyecto. Y en esta parte, la parte 2, vamos a hablar de conceptos relacionados a metodologías de proyectos para ir poniéndonos en tema y así no trabar tanto los próximos videos. Si todavía no vieron la parte 1, les recomiendo ir a la parte 1, les dejo el video acá y luego continuar con este video. Y para comenzar vamos a definir iteración. En nuestro caso, el trabajo lo dividimos en bloques semanales, agrupando así tareas realizables en bloques de 5 días. Esto se va a ir repitiendo a lo largo de todas las semanas. Vamos a seleccionar actividades que vamos a meter en un bloque de 5 días, es decir, los 5 días hábiles de la semana o 6 días hábiles de la semana, dependiendo los días que ustedes quieran dedicar a sus actividades. Esto es iterativo, es cíclico. Por eso recibe este nombre, iteración. Si bien nosotros trabajamos en bloques de una semana, ustedes van a poder seleccionar la cantidad de días que ustedes quieran, la cantidad de días que a ustedes les sirva. Recuerden que esta es una metodología adaptable. Ustedes no se tienen que adaptar a la metodología. Ustedes van a adaptar la metodología a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos 2 semanas para completar ciertos trabajos porque queremos dividir el trabajo en 2 semanas y vemos que eso es lo que nos funciona, está bien aplicar 2 semanas. Si a lo largo del tiempo nosotros vemos que esas 2 semanas tal vez son demasiado tiempo y tal vez necesitamos esa satisfacción al final de la semana donde vemos que el trabajo al cual nos comprometimos está realizado o se encuentra finalizado o una etapa de ese trabajo se encuentra finalizada, vamos a achicar la semana y vamos a decir, bueno, necesitamos una semana porque realmente notamos el impacto positivo del trabajo de un bloque de una semana, que ese es nuestro caso. En nuestro caso necesitamos que los bloques sean semanales para al final de la semana sentir esa sensación de realización que nos provoca saber que cumplimos con nuestro compromiso. Y acá hablé de otro concepto. Compromiso. ¿Qué significa el compromiso? Esto es muy importante. El compromiso es hacia nosotros mismos, para empezar. Nosotros cuando abordamos nuestro trabajo necesitamos comprometernos, necesitamos saber que el trabajo al cual nosotros estamos comprometiéndonos en ese bloque de semana va a ser realizado, va a ser posible para nosotros que lo realicemos. Y para esto nos tenemos que poner metas alcanzables, metas que sepamos que podemos realizar. Y no soñar con un súper objetivo inalcanzable que después nos termine frustrando al final de la semana porque no lo completamos. Es mejor ponernos una carga horaria más accesible, sobre todo en las primeras iteraciones en las cuales estemos aplicando este método, y a lo largo del tiempo ir ajustando las tuercas, ir ajustando los tornillos para que el compromiso esté más acorde a nuestras capacidades, a lo que nosotros podemos dar, y así ir adaptando el método a nosotros. Como ya les dije, el método se adapta a nosotros y no es al revés. También en nuestro día a día vamos a aplicar un concepto que se llama KISS. Por sus siglas en inglés, Keep It Simple. Esto quiere decir manténlo simple. Cada vez que abordemos una tarea, nuestra premisa va a ser mantener la idea lo más simple posible. ¿Y esto por qué? Siempre que abordamos un proyecto, siempre que abordamos tal vez una actividad, un trabajo, es muy fácil que empecemos a soñar en el cómo lo queremos muy artístico. Nos imaginamos en nuestras cabezas
la versión más bella y perfeccionista posible de esa actividad, ¿no? Y esto puede ser un problema y una piedra en el camino muy grande si nosotros nos volcamos al perfeccionismo de entrada sin siquiera haber encarado la actividad, sin siquiera tomar dimensión de si la tarea va a ser muy difícil, se nos va a complicar demasiado. Y entonces, bajo estas circunstancias es muy importante ir de la mano siempre con esta premisa, el KISS. Mantener siempre simple las actividades. Si nosotros comenzamos simple, comenzamos pequeño, como dice la permacultura, fíjense que hay un montón de paralelismos con la permacultura. Van a ver que a lo largo de este video, si ustedes ya saben de permacultura, van a ver que esto tiene muchísimo que ver con la permacultura. Aplica en todo ámbito, no va en contra para nada. Entonces, el concepto del cual estamos hablando, KISS, es el equivalente a comenzar pequeño en la permacultura. Lo que vamos a hacer es abordar las actividades lo más atomizadas posibles, vamos a abordar las actividades manteniendo el mayor grado de simpleza de esa actividad. Ya vendrá más adelante tal vez la parte artística, la parte de embellecimiento, pero lo más necesario va a ser hacerlo funcional. El trabajo tiene que quedar funcional. Si luego podemos agregar actividades a futuro que vayan embelleciendo, que vayan dándole estética a esa actividad, perfecto, no está mal. Pero se comienza por lo simple, siempre comenzando por lo simple. Luego, a futuro, se ve si queremos complejizar, si es posible complejizarlo, pero lo importante es que lleguemos al estadio de lo funcional. También eso tiene que ver con la permacultura. Y ahora vamos con otro concepto. Mantener siempre el flujo de generación de actividades. ¿Qué significa esto? Mantener el flujo de generación de trabajo no realizado significa todo el tiempo tenemos que estar generando ítems de trabajo. Es decir, durante nuestro tiempo libre o mientras estamos haciendo un trabajo que tal vez no requiere demasiada concentración, podemos estar planificando o pensando algún otro trabajo. Y eso se va a volcar en algún papelito o alguna herramienta de software. Por ejemplo, hay muchas herramientas de software que tienen que ver con esta metodología que les estoy hablando, así que pueden buscar, hay muchas gratuitas. Y si no, como esta metodología aplica el KISS, mantener simple, también propone el uso de stick notes. Un bloc de notas con la partecita esa de arriba que se pega. Bueno, y lo vamos poniendo, por ejemplo, en una pizarra, en la heladera, y vamos generando un afluente, un pozo de actividades que estén siempre pendientes de hacerse. Es muy importante que esa generación de actividades tenga un flujo permanente, un flujo constante. Siempre estemos generando nuevas actividades. Y ahora vamos a ir con una serie de conceptos que tienen que ver todo con cómo vamos a dosificar y administrar el trabajo. Para empezar tenemos un ítem. Un ítem va a ser un trabajo. Un trabajo puntual que es el que vamos a abordar semanalmente. Un ítem va a ser lo que vamos a agarrar en papelito, por ejemplo el papel pegable, y lo vamos a colocar en nuestra lista de tareas a realizar durante la semana o durante la iteración con el tiempo que nosotros queramos. Recuerden que el tiempo lo ponen ustedes. Cuando generamos un ítem de trabajo, vamos a intentar mantener una nomenclatura, ya que si bien los equipos de trabajo pueden ser pequeños, para esta metodología se trabaja con grupos de trabajo pequeños, de no más de 5 personas, en nuestro caso somos 2, necesitamos crear los ítems de trabajo, lo más claros posibles. Entonces, ponernos de acuerdo con nuestros compañeros de trabajo acerca de cómo va a ser esa nomenclatura es muy importante. Generalmente, lo que vamos a hacer es poner una introducción, descripción y objetivos. En la introducción podemos plantear simplemente cómo surge el trabajo, de dónde surge la idea. En la descripción podemos plantear la idea directamente, de qué trata esta idea. Y en los objetivos ir puntualizando cada tarea, dividiendo la actividad en pequeñas tareas. Una especie de paso a paso.
como si yo te estuviera dando una receta para hacer un plato de comida. Tanto si yo agarro a futuro ese ítem o si lo agarra un compañero de trabajo, puedan los dos entender de qué trataba ese ítem y no que suceda, que esto es muy común, que alguien agarre el ítem y no saber para nada de qué trata. No entender porque es realmente inentendible y ni siquiera la persona que lo cargó te puede explicar qué quiso poner. Va a ser muy importante también priorizar cada ítem. Cuando diseñamos, durante el diseño del ítem, vamos a adjudicarle una prioridad. Puede ser alta, baja o media, por ejemplo. Eso lo pueden definir directamente ustedes. Ya tenemos los bloques de iteraciones planteados. En nuestro caso pusimos un ejemplo de una semana. Ya tenemos ítems. Pudimos generar un banco de ítems y tenemos una caja con un montón de papelitos que son ítems de trabajo. Ahora creo que ya estamos en condiciones de comenzar nuestra semana de trabajo. Para que esto no sea todo teoría, vamos a imaginar que comenzamos nuestra semana de trabajo, nuestra iteración. Para empezar, lo que se va a plantear al comienzo de la iteración, una reunión, una pequeña reunión donde vamos a decir cuáles son los ítems de más prioridad, cuál es el banco de ítems que vamos a querer cada individuo, cada persona integrante de ese equipo de trabajo durante nuestro bloque semanal. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso? Entonces vamos a elegir una cantidad aproximada y en ese momento, una vez que ya tenemos un banco suficiente, vamos a empezar a delegar las actividades. Tal vez había alguna de mucha prioridad que había que resolver ya mismo, entonces esas generalmente que llevan una carga un poco pesada o cierta presión, está bueno tratar de dividirlas equitativamente entre todo el equipo de trabajo y va a empezar la etapa de planificación de la iteración. Ya terminamos la reunión, ya dividimos las actividades y ahora vamos a tener que planificar. Durante la planificación se van a tener que tener en cuenta la estimación de tiempo de cada ítem. Obviamente esto va a ser aproximado, nunca vamos a saber exactamente lo que nos toma, pero podemos darle una carga horaria aproximada. A medida que vayan evolucionando en esta metodología van a ver que las estimaciones se les hacen mucho más fáciles, realmente no les va a costar calcular el tiempo que les toma un trabajo, sobre todo si hay trabajos que se van repitiendo. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que te lleva a regar tu huerta, probablemente más o menos vos te orientes que te lleva tantas horas, o activar el sistema de riego, si tenés un sistema de riego automático, decís, bueno, 10 minutos me toma, no es mucho. Ya adjudicamos cada ítem a cada integrante del equipo. Generalmente vamos a definir una carga horaria. Entonces, si nosotros nuestra carga horaria semanal, por ejemplo, queremos que sea de 40 horas, vamos a cargar a cada integrante del equipo una cantidad de ítems equivalente a esas 40 horas. Entonces, cada integrante del equipo va a tener adjudicada la cantidad de horas de trabajo que queremos y definimos y nos comprometemos. Recuerden que el compromiso tiene que ver con algo humano. ¿A cuánto estamos dispuestos a comprometernos, ser realistas con ese compromiso y cumplirlo? Por sobre todo cumplirlo, porque no es solo hacia nosotros ese compromiso, es hacia nuestro equipo de trabajo, es hacia las personas que nos rodean. Y hablando de carga horaria significativa, vamos a meter otro concepto, que es el ítem administrativo. En nuestro caso, notamos que era muy importante un ítem administrativo semanal, donde hubiera una carga horaria dedicada a esas pequeñas actividades que no tienen un valor horario demasiado contundente, que no hace demasiada mella en lo que es nuestra iteración, pero cuando se van sumando hacen a una carga horaria significativa. Eso fue algo que adapté yo a mi forma de trabajo, que para mí fue necesario, tanto cuando trabajaba en la empresa como cuando trabajamos en nuestro proyecto acá en la sierra. Para mí es totalmente indispensable, pero esto lo van a ver ustedes. Probablemente al principio digan, no, realmente no lo voy a aplicar, pero van a tener que resolver esas pequeñas actividades
las microactividades que le llamamos con Sol, eso es un concepto inventado por nosotros. Microactividades que no tienen un impacto y a la vez no querés cargar una actividad en el pozo porque realmente te toma 10 minutos, 5 minutos. Pero cuando te das cuenta en un día donde se te llenó de microactividades, tal vez te tomó 2 horas diarias o 1 hora diaria, y en una semana eso toma un peso que realmente se termina notando, y tal vez si vos te abocaste a todas las microactividades y otro integrante de tu equipo no se abocó a ninguna microactividad, tal vez no se va a ver reflejado al final del día o al final de la semana tu trabajo, pero el del otro sí, y tal vez trabajaste lo mismo o más que esa otra persona. Entonces es muy importante la transparencia dentro del ambiente del equipo. Si vos mantenés cierta transparencia en las actividades que vos desarrollás, los roces, los malos entendidos no se van a estar dando. El trabajo va a fluir mucho mejor, las comparaciones no se van a dar. Es muy común que en equipos de trabajo alguien diga, ah, no, porque tal no trabaja como yo, o yo me esfuerzo más, o yo doy todo y el otro no, y surjan esos problemas. Entonces, para evitarlos, transparencia. Las cargas horarias tienen que ser equivalentes, el trabajo tiene que ser equitativo, siempre entendiendo que cada uno tiene sus propias limitaciones, las personas por encima de todo. Si nosotros entendemos que tal vez yo tengo ciertas habilidades, yo no voy a poner a otro integrante de mi equipo a hacer algo que yo sé que ya sé hacer. Voy a ponerme esa actividad a mí. Sería como si Sol me dijera, hoy Agus, esta semana necesito que hagas un tejido porque yo no tengo tiempo, porque tengo otra actividad, tengo que instalar el calefón solar. Y realmente yo no sé nada de tejidos, entonces no me va a ir bien con esa actividad. Entender los fuertes de cada integrante de tu equipo es súper importante. Y prácticamente en esta instancia cada integrante del equipo va a estar prácticamente en piloto automático. En este punto lo que va a preponderar es la autogestión. Cada persona no va a depender demasiado del resto de los individuos, el resto del equipo de trabajo. Cada persona va a agarrar los ítems a los cuales ya se comprometió y los va a ir administrando durante la semana, durante esa iteración, durante su tiempo de trabajo, como le resulte efectivo. Y así vamos a ir llegando al final de la iteración. En nuestro caso, como les dije, una semana, pero ustedes le ponen el tiempo que quieran. Siempre y cuando se respete esta premisa de los incrementos pequeños. Terminó la iteración, o se nos terminó el tiempo, mejor dicho, de la iteración. Y lo que queda es una retrospectiva. ¿Para qué vamos a hacer una retrospectiva? Porque probablemente no siempre lleguemos a completar nuestro trabajo. La retrospectiva es sacar conclusiones positivas de lo que fue la semana, transformar los problemas en posibles soluciones, transformar inconvenientes en algo positivo. Por ejemplo, una situación común puede llegar a ser que no hayamos terminado con el trabajo al cual nos habíamos comprometido. Y en ese caso es importante justificar el por qué no terminamos ese trabajo. Acá va a entrar en juego la transparencia. Nosotros necesitamos lograr esa transparencia y no solo nosotros lograr entender por qué no terminamos ese trabajo, sino el resto de nuestro equipo. Es importante que entienda por qué no terminamos nuestro trabajo. Si nosotros nos habíamos comprometido a terminarlo, ¿no? Pero bueno, somos personas. Es normal que tal vez en la estimación hayamos sido demasiado positivos, tenido en cuenta nada más el mejor escenario donde no hay ningún tipo de inconveniente, y nos encontramos que faltaban herramientas, es decir, no diseñamos bien. Al principio, cuando adopten esta metodología, van a ver que al no diseñar correctamente muchas veces suceden estos tipos de inconvenientes, donde vemos que por no diseñar, por no haber tenido en cuenta todos los elementos que yo necesitaba para ese trabajo, al final de la semana tal vez uno de los trabajos no lo pude completar. En estos casos, si el trabajo quedó a la mitad, le voy a adjudicar la carga horaria. El ítem va a quedar hecho a la mitad, no importa. Si estoy utilizando una herramienta de software, puedo documentar que el ítem quedó a la mitad, escribiendo simplemente el ítem quedó hasta este punto, realizado hasta este punto, y generar así otro ítem de trabajo para
para la próxima iteración. En este caso no es bueno dejar de lado para una iteración futura ese trabajo porque realmente estamos en tema. Es un ítem en el cual estuvimos trabajando y no es conveniente, no va a ser conveniente que lo dejemos para 3 iteraciones después porque probablemente tengamos que hacer el doble de trabajo en ponernos en tema. Así que lo más recomendable en ese tipo de situaciones va a ser retomar el trabajo la iteración próxima. Vamos a justificar también por qué se prolongó un trabajo más de lo estimado y cómo vamos a abordar ese tipo de trabajos en el futuro, porque necesitamos transmitir que una estimación se hizo mal, una estimación de tiempo, por ejemplo, se hizo mal. Entonces, si nosotros transmitimos esa experiencia al equipo, todo el equipo va a saber la próxima vez cómo estimar un trabajo de ese tipo, un ítem de ese tipo. Estamos en la retrospectiva, evaluamos otro concepto, mejora continua. ¿Y qué es la mejora continua? Exactamente lo que plantea la retrospectiva. Evaluar permanentemente en qué podemos mejorar, cuáles son las tuercas que vamos a ajustar, en qué sentimos que falló la iteración, en qué sentimos que fallamos nosotros. Cualquier aspecto que tenga que ver con una posible mejora en el método, en cómo vamos a adaptar el método a nuestras necesidades, va a ser aceptada en este momento, la retrospectiva. Resulta de extrema importancia respetar los tiempos de tu equipo. ¿Y cómo hacemos para mantenernos al tanto de los tiempos ajenos y así lograr esta tan preciada sinergia? Y para esto tenemos otro concepto. El stand-up. Recibe este nombre porque es una reunión de pie. Stand-up en inglés significa de pie. Y esta reunión, por ser una reunión dinámica, por ser una reunión que debe hacerse rápido, nos obliga un poco a mantenernos de pie para no dedicarle demasiado tiempo. Y en esta reunión es simple, lo que vamos a hacer es manifestarle al resto del equipo lo que vamos a hacer durante el día de hoy. Cada integrante del equipo va a expresar muy claramente y en pocas palabras a lo que va a dedicar el tiempo en ese día en particular. Si necesitamos de la colaboración de algún integrante del equipo en alguna de nuestras actividades, también es buen momento para manifestárselo y preguntarle si tiene tiempo. Así que con tan solo una reunión muy corta, diaria, donde dejamos bien claros nuestros quehaceres, vamos a poder funcionar más efectivamente y trabajar mejor en equipo. Bueno, y en base a todos los conceptos que fuimos tirando, queda más que evidente que vamos a ir por un camino de trabajo constante. Y esto también recibe un nombre. Esto también es un concepto de las metodologías ágiles. El heartbeat, el latido del corazón. Mantener un constante ritmo de trabajo como un latido de corazón para que nosotros, como individuos comprometidos con un proyecto, estemos funcionando al 100%. Bueno, y espero que les haya gustado el video. La idea va a ser probablemente hacer una parte 3 porque esta fue también otra clase muy express de lo que sería una iteración de trabajo dentro de la metodología, pero todavía existen más conceptos a definir para que continuemos, explicarles bien qué significa una metodología ágil, y eso lo vamos a ver probablemente en el próximo video, la parte 3. Y hasta la próxima.